Que este sea un día bendecido, un día de gozo y de crecimiento en el Señor para todos ustedes. Quiero compartir hoy una nueva bienaventuranza y en esta oportunidad es la que aparece en Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta reflexión de hoy es pertinente a nuestras vidas, a nuestra relación personal y diaria que tenemos, no solamente con nuestra familia, sino también con nuestros amigos y especialmente con los hermanos en la iglesia. El Señor dice que una evidencia de ser hijo de Dios es ser un pacificador, porque dice: los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Es como una prueba de que uno está en el camino correcto cuando toma esta actitud de pacificador. Ahora, esta es una situación o es una demanda que a veces tiene sus costos. Pacificar no significa evitar, tampoco es apaciguamiento, porque establecer la paz no es eludir las situaciones. Establecer la paz es buscar activamente la resolución y la restauración de las relaciones. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ciertos prejuicios, ciertas situaciones, ciertos conflictos que nos impiden atender a esta actitud de pacificador, porque muchas veces el prejuicio nos dice: no, esto no va a servir de nada, no, esto será tiempo perdido. Sin embargo, es algo que debemos hacer, no podemos dejarlo pasar. La pregunta es: ¿por qué yo debería ser un pacificador? ¿Por qué tengo que procurar la paz? Porque además nos dice la palabra del Señor que debemos procurar la paz, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, también el autor al libro de los Hebreos nos enseña que es un requisito, es una actitud que debemos tener para poder ver al Señor como los de limpio corazón. Debemos nosotros vivir una vida de pacificación y de ser pacificadores de manera permanente, porque un conflicto no resuelto primeramente daña mi relación con Dios. No solo tiene efectos en las relaciones interpersonales, sino que también daña nuestra relación con Dios. El apóstol Juan nos escribe en 1 Juan 4, versículos 7 y 8, y nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también nos dice los versículos 19 al 21, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
debemos resolver el conflicto para que nuestra relación con Dios no se dañe. Un conflicto no resuelto también pone obstáculos en nuestra vida de oración. Un conflicto en la familia, en el matrimonio. El apóstol Pedro nos dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, puede dañarse nuestra vida de oración con una relación no resuelta, con un conflicto no resuelto. El Señor enseñó a sus discípulos y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, en la acción o en la actitud de ser pacificadores está incluido el amar. No es solamente arreglar situaciones, no es solamente ser intermediario en una relación de conflicto, sino que además tiene que ver con el amor de Dios que está en nuestras vidas. El conflicto no resuelto destruye mi paz y mi felicidad personal también. El apóstol Santiago escribe diciendo: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, si yo no resuelvo los conflictos, no tengo paz personal. Entonces necesito saber cómo lograr que se establezca la paz, cómo poder sembrar la paz en medio de los conflictos, para poder tener una cosecha de paz también de parte de Dios, porque si no sembramos paz, no vamos a cosechar paz. Bueno, la palabra de Dios nos da consejos para que nosotros podamos tener una vida de paz y para que podamos ser pacificadores. En primer lugar, debemos nosotros, en medio de una situación de conflictos, iniciar un plan de paz. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La única manera de hacer frente al conflicto, o la única manera de resolver el conflicto, más bien dicho, es hacerle frente. También debemos entender que no podemos siempre tener la razón, o no podemos siempre estar cediendo a la razón de otro. Entonces debemos empatizar también en esta situación para ser pacificadores. Santiago nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Alguien dijo que este texto, para poder graficarlo, significa que ser pronto para oír es una cuestión natural, porque Dios nos ha dado solamente nos dio dos oídos y solo una boca. Por lo tanto, tenemos o debemos tener más disposición a oír que para hablar. Y más aún debemos tener menos disposición para airarnos. Y esto lo podemos hacer considerando los consejos de la palabra de Dios. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Para ser un pacificador debemos considerar a los demás y empatizar con su perspectiva. Para ser un pacificador o para tener una actitud de pacificador, necesitamos nosotros enfrentar el problema y no a las personas. Muchas veces nuestra lucha es contra las personas y no contra los problemas. Por eso que el apóstol Pablo dice: no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. También el libro de Proverbios nos dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, enfrentemos el problema sin palabras ásperas. El apóstol Pablo nos recomienda diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El asunto se trata aquí de solucionar el problema y no establecer la culpa. Muchas veces nosotros partimos estableciendo la culpa y no solucionando el problema. Y también, para ser pacificadores, debemos confrontar la situación en un terreno común. Somos de la misma familia de la fe. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mateo registra las palabras del Señor respecto a los juicios y estas cosas que a veces emitimos o hacemos. Dice el Señor: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor nos habla directo y claro. Cuando el apóstol Santiago escribe acerca de los pleitos, él nos da claridad al respecto y nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es decir, nuestra naturaleza humana muchas veces nos engaña y por esa causa es que nosotros caemos en los conflictos. Pero debemos, antes de ver la situación o el problema en el otro, debemos comenzar en ocuparnos de nuestras propias fallas, en nuestras propias situaciones, y después ocuparnos en las cuestiones de otros para poder ser pacificador. No podemos presentarnos como personas incólumes para resolver los conflictos. Y debemos también, para ser participantes, ¿cierto?, de la actitud de pacificadores, debemos ser parte de la reconciliación. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estimados, estimadas, nosotros estamos empujados, obligados por el amor de Cristo que hay en nosotros a hacer todo lo posible, todo el esfuerzo posible para solucionar los conflictos y ser pacificadores. Cuando ya hayamos hecho todo lo que es necesario y todo lo que se pudo haber hecho, entonces está todo terminado. Por eso entonces que la palabra del Señor nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que el Señor ponga paz en nuestro corazón, que el Señor nos dé una actitud de pacificadores y que cada uno de nosotros podamos cada día aprender a cómo mantener la paz en nuestras vidas. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.